Bueno, ya tengo la notaria del municipio de Galapá, la doctora Lisette Rojas Rovira, las 7 de la mañana, 35 minutos, 7:35 minutos en la mañana. Doctora, con su muy buenos días para usted. Muy buenos días, Juan Enrique. Muy buenos días a todos los amigos y amigas oyentes de la Municipalidad de Galapa, el área metropolitana de Colombia y el mundo. Aquí, como todos los jueves, feliz de poder desarrollar una vez más nuestro programa Notaría en Casa, que tiene como objetivo general contribuir a que nuestra ciudadanía se apropie de todos los conocimientos relacionados con los servicios que ofrece esta notaría. Como siempre, deseándoles un día maravilloso, lleno de muchos logros y de metas que contribuyan a un buen vivir, a una convivencia pacífica. En el día de hoy iniciamos el tema de las sucesiones. Este tema queremos hacer un llamado a los y a las oyentes para que le presten mucha atención. Este tema, igual que los anteriores, puede marcar el rumbo para bien o para mal de las familias. Es conocido que es un tema que es muy candente. Las sucesiones a veces no se llevan a cabo como es debido, y pues aquí tengo muchos testimonios, y en Colombia se conocen muchos testimonios de violaciones de los derechos de los hijos, ¿verdad?, o de las hijas, y vamos precisamente a hablar de ello. Como es un tema bastante largo, voy a trabajar con algunos conceptos en cuanto a la materia de sucesión, ¿verdad?, para que todos tengan conocimiento, porque como siempre les he dicho, es compartir mi conocimiento, es obsequiarle y transmitir mi conocimiento, ¿verdad? Es mi compromiso social con Galapa, con Colombia y el mundo. Entonces, voy a llevarme varios programitas en el cual daremos conceptos y opiniones, pero a su vez traeremos un caso testimonio, que ya ustedes lo saben, que se tratan de personas, de casos reales, pero con personas con cambios de nombre, cambios de lugares, cambios de algunos aspectos que más o menos desvirtúen, ¿verdad?, un caso específico que vaya a traer pues problema de tutela. Entonces, en cada programa traeremos un caso para analizar, un caso para reflexionar. Voy a comenzar pues diciéndole qué es una sucesión, ¿verdad? De acuerdo al concepto jurisprudencial de la Corte, la sucesión es un modo, fíjense ustedes, de adquirir el dominio. ¿Por qué? Porque consiste en el traspaso, ¿verdad?, de bienes, derechos y obligaciones también por causa de muerte. Por eso les voy a hablar bastante, porque allí se adquieren derechos, pero también se adquieren obligaciones. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el caso en que una sucesión haya un pasivo, ¿verdad?, no activos, o que haya activos pero también pasivos. Entonces, todas esas cosas ustedes las van a conocer por intermedio de Notaría en Casa. Iremos un poquito cuáles son los elementos de la sucesión que integran una sucesión, ¿verdad? Está el causante, que es la persona que muere, ¿verdad? Y está el patrimonio, que son los bienes que se dejan. Y como ya les dije, existe ese pasivo, ese activo, pero también en ese patrimonio existen unos pasivos, o de pronto no hay pasivos. Y está el causaviente, que son los asignatarios y los herederos. Los asignatarios. Y allí están los herederos
y los legatarios. Ya con posterioridad vamos a ver cada uno de qué significa cada uno de estos términos, porque no los voy a dejar pues en el limbo con estos aspectos. Pero vamos a seguir un poquito con el concepto y los elementos de la sucesión. La sucesión puede ser a título universal, o sea, un todo de bienes, ya sean bienes, como ustedes lo saben, que los bienes pueden ser muebles, como las casas, es decir, muebles, las que se mueven, como los carros, como los barcos, los aviones, y inmuebles como las casas, las fincas, ¿verdad? Parcelas, etcétera. Son las que no se mueven. De esa misma manera, entonces, puede ser universal o singular, ¿verdad? Pueden heredarse de manera universal o de manera singular. A título universal es cuando se sucede al difunto o difunta en todos sus bienes, derechos y obligaciones, porque ya les dije que van allí implícitas los derechos y las obligaciones transmisibles en una cuota de ellas, por ejemplo, la mitad, el tercio o un quinto. Y a título singular, cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, por ejemplo, la casa o en una especie indeterminada de cierto género, por decir 3 vacas, ¿verdad? Entonces, ese es a título singular. La sucesión puede ser testada, ¿verdad?, cuando hay un testamento posterior al fallecimiento, o intestada si no hay testamento. Una de las formas, ¿verdad?, de hacer la sucesión es por trámite, óigase bien, no por proceso. El proceso es cuando hablamos de juzgado. Por trámite. Trámite quiere decir algo más rápido, ¿verdad? Por trámite notarial. Entonces, miremos cuándo se puede hacer el trámite notarial. No se puede hacer una sucesión por el trámite notarial en todos los casos. Solamente se puede hacer la sucesión por el trámite notarial cuando todos y todas los herederos, ¿verdad?, estén totalmente de acuerdo en la repartición que se va a hacer, ¿verdad? Y para ello deben tener la presencia o la representación, ya sea de un abogado o de una abogada. Allí, pues, ese abogado tendrá que requerirles a sus clientes, que vienen a ser en este caso los herederos o herederas, pues unos documentos, y ese abogado tendrá que presentar una diligencia de inventarios y avalúos, qué es lo que dejó el difunto, ¿verdad? Y cuánto vale lo que dejó el difunto, y hacer lo que se llama el trabajo de partición y adjudicación, ¿verdad? Junto con eso debe traer a la notaría la copia auténtica del registro de defunción del causante, ¿verdad? De defunción del causante, el registro de nacimiento de los herederos y herederas debidamente autenticado. A veces ustedes encontrarán que llegan aquí a la notaría con unos registros civiles de nacimiento que han sido sacados porque hay hijos, ¿verdad?, que no fueron registrados, y aquellos hijos que no fueron registrados y no provenían de un matrimonio, esos hijos, al registrarse, en el momento en que se le exige el abogado o la abogada para hacer el trámite de sucesión, vienen y se registran. Si no nació en ese matrimonio, en ese hogar donde había un matrimonio, ese registro no le va a servir para demostrar parentesco, ¿verdad? Entonces la sucesión no es que no se pueda hacer, sino solamente se hará con los hijos que estén debidamente registrados en el
en la unión libre que existía de su familia, y en aquellos casos le darán pues poder a esos hermanos para que los representen. También deben llevar copia auténtica del registro de matrimonio del causante, si ya les dije, si fuera casado. De lo contrario, si hay unión libre, tendrá que aportar la correspondiente declaración de unión marital. Si no la tiene, por eso es que es importante lo que les vengo diciendo, aquellas personas que viven en unión libre pero que no la han legalizado, la deben legalizar, porque si no tendrá que apenas iniciar un proceso ante un juzgado en el que deberá llevar unas pruebas para poder demostrar que vivía, ¿verdad?, con ese señor. No, yo llevo los registros civiles de mis hijos para demostrar que yo vivía con él. No, porque de pronto se tienen unos hijos, dice la juez o el juez, y no se vivía con él, entonces no había convivencia allí, ¿verdad? No había unión marital, solo se tuvo unos hijos. Entonces fíjense ustedes que los registros civiles de nacimiento de esos hijos que se tuvo con el señor no son la prueba para decir que se vivió en unión marital con él. La prueba se la tiene que preconstituir el juez o la juez, pero de una manera diferente, con unos testimonios, unas declaraciones extraproceso, ¿verdad?, en la cual los testigos informan que lo vieron vivir con esa persona por más de 2 años. Entonces allí el juez podrá, mediante las diferentes pruebas que presente, tomar para dictar una sentencia de unión marital de hecho. Y esto no se hace en un día, ni 2 días, ni 15 días, sino que es un proceso que mínimo dura 3 meses. Por eso es importante que tengamos legalizada nuestra unión marital de hecho mediante una escritura pública, que eso no cuesta trabajo, porque es venir a la notaría, se sientan un momentico ahí en la sala, se le hace la escritura, la firman y listo, ¿me entiendes? Entonces, o se casan, que también se sientan allí, traen los papeles y se coloca el edicto y se casan, es facilito. Por eso tenemos que ir definiendo nuestras vidas para que la convivencia pacífica de nuestros hogares se haga en orden, y todo cuando está en orden está en paz, y todo lo que está en orden, ¿verdad?, no trae contratiempo. Y también debe llevar le deben aportar, para que ese abogado lleve ante la notaría, las copias de las escrituras públicas de todos los inmuebles de propiedad del causante, o sea, de la persona que murió, y en general de todos los títulos que demuestren la propiedad del causante de otros bienes. Por ejemplo, si tiene carro, las tarjetas de propiedad, los certificados de tradición, porque ustedes saben que así como las casas tienen un certificado de tradición, o las fincas, también nuestros carros tienen un certificado de tradición. No solamente se demuestra con una tarjeta de propiedad, sino que tiene que demostrarse con un certificado de tradición que les pide la entidad competente. También debe llevar los comprobantes fiscales, ¿verdad?, el pago de los impuestos predial, valorización, si hay valorización, vigentes. ¿El notario qué hace? O la notaria. La notaria elabora un acta de aceptación para el inicio de la sucesión, que se hace mediante un edicto emplazatorio por 10 días, se coloca ahí en la secretaría, en la cartelera, y una vez terminados los edictos, y una vez que la DIAN contesta que ese causante o ese fallecido o el difunto no tiene deudas con la DIAN, se autoriza inmediatamente la escritura. Por eso ustedes observan que cuando viene aquí un trámite de sucesión, se demora unos días esperando pues que la DIAN conteste. Generalmente se demora 25 a 30 días, porque ustedes saben que son oficinas que están bastante congestionadas y se demora. De lo contrario, una sucesión no se demoraría
sino lo que se demoran los edictos en emplazar, que esos edictos se mandan a una emisora y al periódico para ver si hay otras personas interesadas, ¿verdad?, para entrar en este trámite notarial, si está de acuerdo, lógicamente. Entonces, aunque las normas que iluminan las sucesiones son claras, como ustedes las pueden ver, con frecuencia se presentan conflictos familiares. Duran años sin definir o que terminan a veces en enemistad entre las familias, ocasionadas precisamente, especialmente por un familiar que es inequitativo, por no decir ventajoso, ¿verdad?, falto de ética. Allí siempre que hay problemas familiares con relación a esto es porque hay una persona que le falta ética, no es honesto, ¿verdad?, o le falta orientación. Les voy a traer el estudio de un caso para la reflexión, para que vean ustedes cómo nosotros tenemos que cuidar nuestras acciones en la vida, y que si nosotros cuidamos las acciones en la vida, esto no solamente nos da convivencia en paz a nosotros y a nosotras, sino también le da convivencia en paz a esos hijos, a esas hijas que nosotros dejamos. En el municipio del Magdalena, el matrimonio conformado por Alberto y la niña Mati tuvo 2 hijas, Manuela y Noris, dejando claro que don Alberto había tenido antes del matrimonio a un hijo, Albertico, con otra señora. Valga aclarar aquí que Albertico se crió y vivió siempre con su mamá, no obstante, pues que tuvo unas buenas relaciones con su papá y sus hermanas. Manuela y Noris, ¿verdad?, eran sus hermanas. Don Alberto, quien siempre trabajó en el ferrocarril, mantuvo su familia con cierta solvencia, logrando que sus hijas estudiaran el bachillerato en el mejor colegio oficial de Santa Marta. Solo bachillerato porque, según él, sostenía pues toda la familia y no tenía fuerzas para darle universidad, por lo que sus hijas realizaron cursos en el SENA para tener pues un oficio que desarrollar en su vida. Albertico, por su parte, se hizo agente de policía, garantizando pues de esta manera su estabilidad laboral. Cuando Manuela, la hija mayor del matrimonio, tuvo 18 años, conoció el caso de una vecina, que habiendo tenido una bebé, ¿verdad?, fue abandonada por su compañero, por lo cual no tenía cómo garantizarle la alimentación ni ofrecerle a esa bebita una atención que fuera digna. Entonces, por eso Manuela cogió y convenció a su papá y a su mamá para que adoptaran a la niña, a quien le llamaron Ilva. La adoptaron con todas las de la ley. La bebita fue muy bien acogida en el hogar de don Alberto, y la niña Mati, a la que adoptaron formalmente, se encariñaron mucho con ella porque las demás estaban grandes y ella estaba pequeña. Esta niñita creció y le dieron su colegio de bachillerato, pero ella no solamente logró que le pagaran su colegio de bachillerato, sino que ya sus padres, como no tenían tanta carga porque sus hijos habían crecido, ¿verdad?, y ya estaban trabajando y esas cosas, sus hijas y su hijo, entonces a ella sí le pagaron la universidad en Barranquilla. Manuela y Noris formaron sus propios hogares, se casaron y se vinieron pues para la ciudad de Barranquilla, una y la otra en Santa Marta. Mientras tanto, Ilva quedó viviendo con sus papás adoptivos. Por su parte, don Alberto murió al poco tiempo de obtener su buena pensión, la cual pasó a nombre de su esposa, la señora Mati. Bueno, es destacable que, dado el inmenso cariño que doña Mari le tenía a esa hijita Ilva, que la acompañó pues en sus años ya mayores,
Esta siempre le administró la pensión. Los recursos aumentaban con los aportes voluntarios que le hacían las hijas, que ya estaban casadas, estaban trabajando, tenían sus esposos, y pues entonces ayudaban a su mamá en la casa. Le pagaban los impuestos, le componían la casa, que si la puerta estaba dañada se la componían, que si el piso ya estaba maluco se lo cambiaban, entre todas las hijas mayores, no de Ilva sino de las mayores, las que no vivían en la casa. Fíjense ustedes, al morir doña Mati, su hija adoptiva ha sido la piedra en el zapato para dividir equitativamente la herencia, pues ella argumenta que como sus hermanas mayores tienen casa, a ella le debe quedar la casa que dejó el matrimonio formado por don Alberto y la niña Mati, que fueron las personas que lo adoptaron. Además, entonces, ante el hecho de que no se ha puesto de acuerdo para que hagan la sucesión en un trámite notarial, porque se muestra en desacuerdo, les ha pasado una cuenta descomunal cobrando la compañía que le hizo a sus padres adoptivos. Fíjense ustedes, es de aclarar que desde hace 4 años que murió doña Mati, su hija mantiene arrendada la casa, gran parte de la casa, porque ella vive en uno de los espacios, y los cánones que son recibidos, o sea, el arrendamiento, los coge ella. Entonces, por su parte, su medio hermano, Albertico, que se podría llamar, que fue el hijo que tuvo el señor Alberto por fuera, trata con sus hermanas mayores de lograr, fíjense ustedes, un acuerdo o conseguir un abogado que la represente, ya que no hay forma de que Ilva, su hermana adoptiva, acceda de común acuerdo realizar la sucesión. Entonces les dejo eso ahí para que reflexionen, para que miren que las cosas en nuestra vida tenemos que dejarlas organizadas, y también para reflexionar de que se necesita la ética, de que se necesita la honestidad para con nuestros hermanos, ¿verdad? En los cuales lógicamente la adopción adquiere los mismos derechos y obligaciones de un hijo totalmente legítimo. Entiendan de que no hay que ser inequitativo, o podríamos llamar aventajado. Entonces es importante llamar a la reflexión, porque esto trae problemas familiares, esto trae discrepancias entre las familias, enemistades que son precisamente el pan de comer en estos momentos, porque precisamente se ha perdido los valores del respeto, de la honestidad y de la ética que como personas y como individuos tenemos que tener en el desarrollo de nuestras actividades en esta sociedad. Bueno, así que doctora, Ilva la Viva, ¿no? Ilva la Viva, la que acaparó prácticamente queriendo todo, y la casa al final, ¿a nombre de quién quedó? No, la casa está a nombre de su madre, todavía no se ha podido hacer el trámite notarial ni ningún proceso de sucesión, en el caso que están en desacuerdo, porque Ilva no da la firma, y ni Ilva pues permite, ya ellos van a buscar su abogado para iniciar el proceso ante un juzgado, porque como no hay acuerdo. Bueno. Pero fíjense ustedes, algo que pudo ser de mutuo acuerdo, porque yo entiendo que si somos hermanos o hermanas, ¿por qué no realizar una sucesión de mutuo acuerdo? ¿Por qué no ponernos de acuerdo? Primero, porque es un bien que viene a nosotros de una libre transmisión, o sea, es algo que nos cayó del cielo, porque nuestros padres no están obligados a dejarnos nada, ¿verdad? Pero si nuestros padres nos dejaron algo, pues que sea por igual, ningún hijo puede tener ninguna ventaja. Aquí vamos a estar viendo muchos casos, Juan Enrique, le voy a dedicar a este tema de la sucesión, le voy a dedicar unos 4 o 5 programas, porque vamos a tratar casos. Mira, yo conozco testimonios, casos de hermanos que han dejado a esa hermana discapacitada por fuera de proceso y ha sido discriminada,
o hermanos que han dejado a sabiendas de que fuera del matrimonio ese padre o esa madre tenía hijos y lo han dejado sin sus derechos. Entonces yo digo que un corazón no puede estar tranquilo, ¿verdad? Exacto, doctora. Sí, se procede de esta manera. No hay que estar en la iglesia ni de pronto de rodillas alabando, sino precisamente son nuestras acciones las que en esta tierra dejan huella para saber si fuimos justos, si nos amamos de verdad los unos a los otros. Bueno, doctora, se nos agotó el tiempo. Correcto, muy buen día. Doctora, igualmente. Gracias a todos por haberme permitido llegar a sus hogares. Bueno, perfecto. La notaría del municipio de Galapa, los viernes. Ahí está notaría.